Hola, bienvenidos a un nuevo video en el canal. Eh, Hoy vamos a realizar como un análisis eh, y comparación y debate de opiniones entre el videojuego y la serie de The Last of Us. Yo en lo personal, recién ahora acabo de terminar de ver la serie el pasado miércoles, pero el videojuego yo nunca lo he jugado pues porque yo no soy mucho de jugar videojuegos. Entonces, pues para la parte del viejo he traído a mi amigo Martín, pues que ustedes ya lo conocen del video que hicimos hace como unos meses, em, de, del Padrino. Entonces lo he invitado. Entonces, pues Martín, bienvenido nuevamente al canal en Samu Opiniones. Ok, perfecto, buenas. Aquí estoy, entonces. Bueno, no sé si quieres empezar hablando un poco sobre el videojuego, más o menos lo que se trata, lo que tengas ahorita fresco en tu cabeza y darnos tu Sí, opinión. sí, claro. Bueno, el videojuego fue dirigido por Neil Druckmann. Es un videojuego de Naughty Dog, la misma empresa que ha hecho otros videojuegos como la serie de Drake, de Nathan Drake, que fue muy exitosa y la cual inspiró de cierta manera, quizás no en la trama obviamente, pero sí en las escenas de acción a esta serie que tanto queremos, que ya tiene sus años, 10 años exactamente, o un poco más probablemente. Solamente recuerdo que en 2013 fue cuando salió para la PlayStation 4. Es probable que para la PlayStation 3 ya hubiera salido antes. Entonces es un juego de aproximadamente dos generaciones de consolas yendo al pasado, ¿no? Pero sigue siendo un juego muy vigente por alguna razón. Es un juego que la gente le sigue apasionando y es un juego que, aunque la historia no sea supremamente extensa, generó mucho carisma por su historia, por sus temas que toca y por la manera en la que toca, pues, el tema de los apocalipsis zombies, ¿no? Que al fin y al cabo pues varía mucho, cambia mucho con el tema del Cordyceps, que llega a ser un poco más científico, un poco solamente, no demasiado, pero llega a ser quizás un tanto más realista igualmente. Y todo eso le genera una aurea que a la gente le encanta reconocer y le encanta disfrutar, ¿no? También hay toda esta historia o todas estas tramas sobre ¿cómo explicarlo? Hay una clase de géneros, de películas, libros, etcétera, norteamericanos que tienden a hablar mucho de la violencia cruda dentro de su país de una manera, digamos, crítica, pero muy específica de ese país. En esas historias se pueden catalogar las historias de cowboys, por ejemplo, las historias de mafiosos, las historias de venganza. Normalmente son historias que transcurren en el campo, en el Texas o en temas así. Y esta es una típica historia de esa clase de esa clase de violencia norteamericana, ¿no? Porque no es una violencia, digamos, crítica, porque bueno, más el segundo juego que el primero, porque la violencia igual cambia entre ambos juegos. Digamos que el primero es más común, o sea, es más estándar de los videojuegos. El segundo es mucho más violento hacia el desagrado, no hacia el gusto. Intentan siempre enfocar eso, o intentan con los gritos de las personas que matas o como lo macabro que es este mundo deteriorado y acabado. Digamos que intentan demostrar eso, ¿no? La violencia que no es algo que se disfrute, no todos los personajes que mueren, todos los personajes que pierdes, todas las vidas que digamos que valían la pena, todo el mundo le falta a alguien en su vida, todo el mundo perdió padres, amigos, etcétera, todos los personajes. Entonces, eso creo que es bastante interesante. Y bueno, después de 10 años de haber salido el primer videojuego y después de entre 4 a 3 años después de haber salido la secuela, sale la serie. Y es una serie que creo que gustó mucho. Al fin y al cabo la hizo HBO, la cual es la reina de las o no miniseries, pero series con gran presupuesto y temas con tramas especiales, digamos. Entonces era obvio que iba a ser muy buena. Ahí les dejo con mi compañero. Bueno, pues a ver, esta serie está compuesta por 9 episodios. Eh, el primer episodio es el más extenso que dura casi 2 horas.
Ya los otros duran una hora, son un poco más digeribles en ese sentido. En el primer episodio inicia como con una introducción bastante interesante que ya nos da un poco como de miedo y de expectativa de lo que se viene, y una charla entre dos científicos y uno que decía que le tenía miedo a una pandemia causada por un virus, pero el otro le decía em, que eso lo podía superar el ser humano. Prueba de eso está en la vida real, lo del COVID, que lo logramos solucionar con vacunas y eso. Lo que el otro científico tenía miedo era sobre una pandemia causada por un hongo. Él explicaba que hay unos hongos que se pueden meter en los cerebros de las hormigas y manipularlas como si fueran marionetas y ir destruyendo su cuerpo por dentro poco a poco. Y él, según su teoría, ese hongo podía evolucionar para hacer lo mismo con los humanos, de acuerdo a lo que está pasando con el calentamiento global. Eh, Dime. Sí, ahí hay varias cosas muy interesantes, pero eso es ironía dramática pura y dura. Ironía dramática normalmente es cuando nosotros, los espectadores, sabemos algo que las personas, digamos, dentro de la serie, los personajes no saben y sabemos que algo se va a avecinar y podemos sentir la tensión de poco a poco cómo se va encaminando hacia el lugar tan desastroso que va a terminar. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ellos utilizan estos temas que son tan, digamos, terroríficos para nosotros como espectadores y de verdad, de esta generación en específica, de este momento. Porque el tema de la pandemia hay que recordar que realmente lo utilizan como una forma de tocar un punto sensible con nosotros. Muchos de nosotros hemos tenido grandes, sino traumas, miedos y terrores acerca de la pandemia. Entonces es un tema personal para la gran mayoría de los televidentes. Y también el tema del cambio climático, porque efectivamente es una forma de hacer un clic en nuestro cerebro y que esto en vez de solamente darnos curiosidad nos va a generar realmente terror. Y igualmente, pues dentro del contexto de la serie, cuando empiezan a hablar del Cordyceps y lo explican, todo el mundo que jugó el videojuego entiende perfectamente todo lo que se avecina y cómo va a funcionar. Curiosamente, el Cordyceps no funciona exactamente así en la vida real. Sé que pues la temperatura del cuerpo creo que no es un factor tan grande y tan grave dentro de el tema, lo que me recuerda que hubo un boom en la ciencia en general cuando salió la serie, porque había mucha gente que realmente se creyó a pie de la letra esta escena y empezó a ser muy dramática y todo esto, y pues siempre llega un científico que lo tiene que explicar bien. Entonces, eso fue bastante, bastante chistoso, aunque digamos que realmente sí es a medias, es un punto medio. Por ejemplo, yo he visto gente que cultiva Cordyceps en sangre humana, en piel humana, pero no es grave, realmente no es, no es nada cercano a lo que se avecina. Para bien o para mal, esa clase de pandemias son simplemente casi imposibles. Y más, digamos, en el término de los zombies, digamos, ya directamente. O sea, el concepto de un zombie, para que llegue a eso es muy difícil, aunque la rabia exista, aunque el cordyceps existe y etcétera, no puede llegar a eso. Bueno, gracias por tu intervención ahí. Entonces, pues bueno, luego viene, digamos, ya la presentación de nuestro protagonista, que me recuerdas, por favor, su nombre. Eh, el nombre del protagonista. Joe, Joel, eso, sí. Es que a mí los nombres se me suelen olvidar mucho y más cuando son de series. Bueno, se nos presenta Joel dentro de la trama, que él es un ciudadano común y corriente que vive con su hermano, al cual tiene que mantener y con su hija. Nos muestran como el contexto en el que viven, los vecinos, más o menos cómo está desarrollada, digamos, la sociedad, donde este protagonista, Joel, y él vive en su entorno. Y luego empieza a generarse lo que vendría siendo esta pandemia. Se dice que pasó algo como en, en un país asiático y que allá como que algo están haciendo. Entonces, pues
comienza, eh, luego pues la hija de Joel y va a visitar como unos vecinos que tienen como una anciana. La anciana se ve, este es un enfoque muy interesante porque aquí simplemente están como aún presentándonos la serie y en el entorno, entonces como vendría siendo muy apresurado de una vez que ya hay un ataque pues de zombies. Entonces, pues para evitarse la apresuración en la trama, lo que hacen es mostrar a la anciana que ya está como infectada en un enfoque borroso atrás, ¿sí? Y eso pues Sí, da un eso ya poco... es casi al final del capítulo. Ujú. Y, pero eso es, creo que la última de las pequeñas señales de la ironía dramática, justamente, porque hay que recordar que en el segundo capítulo también, esto se muestra que en Malasia fue gracias al grano, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que todo el que comió grano esa mañana fue cereales en general, pan, cereales o galletas, fue el que se infectó, ¿no? Porque la harina está infectada, ¿no? Y vemos como la abuela está comiendo, no recuerdo si era cereales o algún otro tipo de grano. Recuerdo que la hija de la abuela, o sea, la señora que también es mayor, está haciendo galletas y le ofrece a la hija de Joe, que no acepta justamente y por eso es que no se infecta, pero ella sí también. Ah, bueno, no alcanzas a ser infectada, la mata su madre, ahora me acuerdo. Sí, Y también vemos como también por ser el cumpleaños de Joe, él quería comer panqueques, que curiosamente también es una comida con granos, pero justamente viene su hija y le hace unos huevos y es por eso que nadie de la casa se infecta. Entonces, es parte de esa ironía también. Creo que también los compañeros en el colegio estaban ya infectados por los espasmos que tenían y se veían perdidos ya, o sea, la enfermedad ya empezaba a contagiarlos. sí, eso es muy cierto, tu aclaración. Bueno, aquí pues ya se puede, podríamos estar pasando a la segunda parte del capítulo, que es más o menos donde, bueno, antes, al finalizar, hay que aclarar, matan a la hija de Joel, uno de los sargentos, pues Joel y su hermano y pues la hija se estaban escapando de estos zombies porque ya gran parte de la población estaba como afectada. Entonces ellos Estaban empezando a caer en el caos ya. exactamente. Entonces ellos estaban como tratando de huir de esa situación y fueron intervenidos por gente del ejército y pues terminaron ahí esa gente del ejército matando a la hija de Joe. Aquí hay como un salto en la historia de 20 años para ya presentar la historia no en 2003 sino en 2023 nuestro año actual. Y Lo cual fue adrede, además. sí, sí, Porque es para ponerlo al mismo tiempo que nosotros, porque en la historia, en el videojuego, fue todo lo contrario. Justamente la pandemia, si no estoy mal, fue en 2013 cuando ocurrió todo esto. Y, y pues ya nos saltan a un futuro, creo que hasta más adelantado que nosotros hoy en día. Y se nota eso porque, por ejemplo, en el videojuego todo lo que se ve, digamos, con la estética de 2013, ¿no? Mientras que en la serie se ve como con la estética de 2003. Y ayudan, es chistoso porque realmente cambian todo para que eso quede perfecto. Por ejemplo, Joe, en vez de ser, digamos, no recuerdo cuál era su profesión en el videojuego, creo que no se nombra, y si se nombra debe ser en alguna de las cartas, no está tan claro. En la serie sí se deja muy claro que él es veterano de la guerra del Golfo Pérsico, de la operación de Tormenta del Desierto, que es justamente por eso que su hermano y él saben usar armas y saben, digamos, sobrevivir mejor que muchos de sus compañeros. Justamente es un poco por eso que él se confió tanto cuando vio el soldado que pensó que lo iba a ayudar. claro, eso es cierto. Bueno, ya en la segunda parte del primer capítulo, eh, bueno, ocurre algo muy impactante al iniciar esta segunda parte, y es que vemos un niño que logra llegar como a la base donde están, digamos, los refugiados que aún no están infectados.
una base creada por una asociación llamada Petra. Bueno, este niño cuando llega ya le hacen como unos análisis a ver si está infectado o no. Y es terrible, pues porque si está infectado y entonces la sargento que lo encuentra lo tiene que engañar y decirle que le va a dar como un regalo y que le va a dar un ponqué, bueno, y resulta que después vemos que Joe lo está tirando ya el cuerpo del niño a una fogata para quemarlo. Eso es traumático, como que desde ahí ya nos deja ver un poco el tono, no solamente el que va a tener esta serie, sino la crudeza que hay en el ambiente de esta pandemia, de esta sociedad en la que ellos convergen, ¿no? Que es justamente un poco más cercana a la segunda, al segundo videojuego que el primero. Porque además hay que recordar una cosa que creo que yo quisiera decir de una vez porque tiene todo pues cabe perfectamente en esta parte. Vemos a Joel bastante demacrado, la verdad. No lo vemos en plena forma. Lo vemos a lo largo de la serie y en los primeros capítulos no tanto, pero en cada capítulo se ve cómo se va deteriorando. No lo vemos como un superhombre, como un super soldado, mientras que en el videojuego, en el primer videojuego al menos, pues era una bestia asesina, ¿no? Era como Terminator, asesinaba por cientos todos los enemigos que le aparecían. Canónicamente eso es así, o sea, no es una exageración del videojuego. Y en el segundo ya es completamente diferente, ya. Entonces, es un poco eso para asimilar la diferencia entre videojuego uno y videojuego 2. Entonces, la serie realmente está en el centro en este tema, en todos estos temas. Está como intentando conectarlos y lo hace muy bien. Y en esas pequeñas partes de la crudeza lo hace mejor aún. Pues sí, es cierto. Bueno, ya después se nos presenta al personaje de Tess, pues que también es muy importante para estos inicios de la trama. Y pues básicamente Joel y Tess viven juntos y no es que sean parejas explícitamente, pero sí tratan como de el uno protegerse al otro. Luego pues se nos presenta a la chica a una chica, ¿me recuerda su nombre de la niña? ¿Está bien? Eli, Ellie, eso, que pues vive con otra mujer, pero esta mujer la tiene como cautiva, pues porque Ellie fue infectada, pero no hasta ahora no ha tenido em, ninguna reacción, efecto ante esa infección, ¿sí? sí. Como que de alguna manera es inmune. Entonces, pues por eso es que la otra señora la mantiene como vigilada. Que hay que recordar que es de una organización terrorista dentro de la serie y dentro de del videojuego, que es las Luciérnagas, que de hecho es una de muchas, digamos, grupos insurgentes que están azotando a Fedra y que hacen que su estado vaya en declive, lo que muestra también que en todo el videojuego y en toda la serie los peores enemigos muchas veces no son los propios infectados, sino las personas entre sí, porque son las que se terminan matando y las que terminan matando la mayoría de personajes en toda la serie. Sí, 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 muy bien. Entonces después pasamos a que Ellie y esta mujer que la estaba como cuidando, y que es de las Murciélagas, son atacados por Petra justamente y llegan allá Joel y Tess y la mujer que era de las Murciélagas les encarga a, a Joel y a Tess como llevarse a la chica, espérense que el computador se le está yendo la pila, lo voy a conectar. A Eli. Entonces, pues sí, se llevan como a Eli y digamos aquí más o menos termina el primer episodio, tanto en sus dos partes, ¿no? En Joel, Tess y Eli escapando de Petra, tratando de tener a salvo a Eli. Bueno, Y digamos, llevarla con las luciérnagas. exactamente, sí. Porque, digamos, las luciérnagas podrían crear de pronto una cura con la sangre de Ellie, ya que pues ella por alguna razón era inmune, la cual explican más adelante porque sí. Bueno,
En el segundo episodio, pues vemos, se nos muestra que Joel pues está como un poco como ajeno a esto, como que lo hace porque le toca y él también está como buscando a su hermano, que se había ido a ser parte de las Luciérnagas y después de eso, como que se salió de ese grupo y se retiró, se desapareció. Sí, pero él no lo sabe en el momento en el que está. Por eso es que está tan preocupado, porque perdió contacto con él de torre a torre y no sabe qué es de él. Exactamente. Entonces, pues Joel está con Tess y con Ellie, pues porque cree que por ese lado puede llegar algún día a encontrar a su hermano, pero realmente él no está como muy cómodo ahí y eso se demuestra. Sí. Sin embargo, este grupo sigue como en su búsqueda y al finalizar este episodio, eh, eh, son atacados por un montón de zombies, ¿sí? Aquí pues Tess es infectada y ella pues antes de morir quema a todos los zombies con una bomba y bueno, Y súper, antes de morir le encarga que cumpla la tarea que tenían que hacer a Joel. Y justamente ese es en el momento en el que él lo toma de, digamos, no en serio, pero en el que lo toma como algo personal, porque le importaba tanto Tess que cuando su último deseo es que lleve sana y salva a Ellie a donde la tiene que llevar, que es a un hospital en otra ciudad, al otro lado del país de ujú, Estados Unidos, pues es cuando él lo toma como algo personal y se va a esforzar mucho más en ello, aunque no tiene ninguna afinidad con él y aún. Y eso es una cosa que tanto en la serie como en la película, como en los videojuegos se nota, y es la evolución de la relación entre los dos, porque él naturalmente va a intentar evitar relacionar a él y con su hija, pero es casi imposible porque digamos que por la depresión que tiene, por todos los problemas que ha tenido, digamos, buscaba un objetivo, una razón de existir, ¿no? Y Ellie se la da y él no lo puede evitar simplemente ser un padre para ella, pero pues en este momento está aún muy lejos de serlo. Faltan muchos accidentes, muchos problemas, muchas muertes para que él se encariñe con Ellie. por supuesto. Y bueno, aquí digamos finaliza este capítulo con el épico sacrificio del personaje de Tess, que nos deja a todos bastante conmovidos. Luego, pues viene el tercer capítulo, que es un capítulo bastante diferente a lo que veníamos viendo, porque nos presenta a, a dos personajes que son como homosexuales y nos muestra un poco como de su vida. Es un capítulo que se aleja mucho de la historia, que realmente es muy inteligente porque si bien es un capítulo de relleno, son dos personajes que no son importantes así a grandes rasgos dentro de las tramas. Por lo tanto, dedicarle un capítulo a ellos es como de relleno. Sin embargo, es un capítulo que logra conmover bastante y contar una historia bastante significativa y bonita. Digamos que es un relleno, pero de alguna manera funcional y que entretiene. No es un... Pues son parte muy importante para la trama, tanto en la película como en la serie como en los juegos, porque siguen siendo el objetivo de Joel. Hay que recordar que él y Joel están perdidos, digamos, perdieron ya, están caminando casi sin recursos, ¿no? Cuando ellos van a salir del el pueblo donde vivían estos dos personajes, van a tener recursos de sobra. Y eso era el objetivo, digamos, de tanto del capítulo como de, digamos, la sección de la serie. Hay que recordar que ambas son muy episódicas, ¿no? Es como, un poco como un western, ¿no? Hay un objetivo que, digamos, no en rasgos, digamos, grandes no es tan importante, pero para el capítulo es el objetivo de este capítulo. En este caso es conseguir recursos. Y igualmente es un personaje que era amigo de Joe en las dos historias Ujú, y de hecho gana mucho más prestigio y mucho más historia en la serie, porque en el videojuego se había dejado muy
a la imaginación saber que él era homosexual y que él tenía un amante. De hecho, el amante se suicida y tiene una historia mucho más trágica en el videojuego, mientras que digamos que es un final entre lo que cabe mucho más feliz en la serie. Y hay que recordar que esta historia de The Last of Us no solamente habla de Ellie y Joe, sino que habla en general de los personajes en este fin del mundo específico. No es una historia solamente de ellos, entonces a veces se van a dedicar a contar pequeñas historias de personajes y anécdotas dentro de esta historia. Por ejemplo, bueno, en todos los demás capítulos. En el videojuego normalmente era a través de cartas y otros contextos, pero esa es la manera con la cual lo hace una serie. Sí, pues sí, pero digamos que realmente pudieron lo pudieron haber hecho, que simplemente iban a recoger recursos en una casa en la cual pues sabían que allá podían tener comida. No tenían por qué contar la historia, pero sin embargo lo hicieron y lo hicieron de manera bastante bien. Una historia que conmueve, romántica, em, que pues muestra un final bastante pues triste y hasta de alguna manera nostálgico y bonito el ver cómo ellos tienen una química y todo y van como justificando muy bien todo su amorío y demás. Y pues al final uno de ellos pues está muy enfermo y quiere ya de alguna manera morir y le pide al otro pues que tengan como una ceremonia, una última cena, que lo mate al final, pues es como una especie de suicidio, pero organizado, pero pidiéndoselo que lo haga otra persona. Y pues al final el otro personaje decide como que los dos mueran juntos. Es Algo una muy eutanasia. romántico, poético y bonito. Em, Se va a cortar la reunión en unos minutos, entonces si acaso vuelves a entrar por el mismo lado y ya. Bueno, bueno, retomando, pues sí, es básicamente como eso, este tercer capítulo, y al final vemos como Joel y Ellie llegan a esta casa de esta pareja homosexual, ya los dos han muerto, y recogen allá como sus recursos, ¿no? En el tercer episodio, bueno, aquí Martín me corregirá si fue el tercer episodio o el cuarto episodio o el quinto, cuál de los dos fue primero. Pero, pues bueno, según lo que yo más o menos recuerdo, hay un episodio en el cual primero conocen como a una especie de sociedad, ¿sí? Donde, digamos, tienen como están buscando a un chico, a un señor con el hermano, para matarlo porque los traicionó, ¿sí? Em, Es en el siguiente episodio. ok. Eh, y sí, creo que esos no eran luciérnagas para nada, eran saqueadores, recuerdo, que es una cosa que de hecho se menciona en el primer capítulo, que el camino está lleno de caníbales, saqueadores, justamente cosas que se van a terminar encontrando a lo largo de la historia. Pero sí, esta es una de las muchas facciones que se rebelan contra Fedra. En cada ciudad es diferente. En este caso creo que fue de los más sangrientos porque los de Fedra fueron completamente aniquilados, creo. Mientras que en otros eran, digamos, más pacíficos o no sé. No sé qué piensas sobre eso. No sé qué opinas, por ejemplo, sobre esta parte de la trama, que también es una que se profundiza mucho más en la serie. En el videojuego solamente eran enemigos que tenías que matar y matabas como a todos. O sea, realmente era mucho más superficial Yo lo esta que parte. noto aquí es que estos son como casi como las luciérnagas, con la diferencia pues del nombre, pero más Sí, allá de eso son muy similares, porque recordemos que el personaje que se nos presenta en estos dos episodios, él simplemente pues era un refugiado con su hermano, el hermano pues le da una enfermedad y él, y él
empieza como a buscar un medicamento para darle cura a lo del hermano. Em, Resulta que creo que eran los de Petra, le dice que puede entregarle como el medicamento, pero que él tiene que entregar al líder de la asociación donde estaba. que era muy querido y por Exactamente. eso lo detestan. Y es por Y eso que después la hija, la hija o la hermana menor, no, creo que era la hermana, sí, era la eh, hermana. era la hermana menor, O, cuando bueno, sí. mataron al hermano, pues ella tomó el liderazgo de esta asociación y quiso pues matar a Henry, que es el que pues tiene a su hermano Sam y quería como, pues bueno, todo lo que ya les dije. Em, Aquí vemos cómo Joel se encuentra con y Ellie se encuentra con Henry, se encuentra con Henry y Sam, em, y tratan como de seguir escapando, eh, y de ayudarse esos dos grupos entre sí. Al final, pues, la líder como de esta asociación los encuentra, hay una guerra, intervienen los zombies y pues logran escapar, pero Sam, el niño pequeño, termina siendo infectado. En estos dos capítulos que ocurren en esta ciudad, una cosa muy, pues, una curiosidad es que, aunque eso sucede en toda la serie, pero en en estos dos capítulos en específico, aparecen al menos tres personajes que doblan a Joe, Ellie y su hermano, pero no puedo creer que olvide el nombre de su hermano, creo que no. A Tommy. Sí, Tommy, por ejemplo, es la mano derecha. Es la mano derecha de la hermana del líder asesinado. Es el que tiene el equipo táctico completo y es el que creo que es asesinado por el Gordinflón. ujú. Entonces, todos estos personajes es como que son reciclados, o, pero en otros papeles. Eso me parece muy extraño, pero sí. Pues sí. Y bueno, el final de estos dos episodios, el cuarto y el quinto, con el quinto, es un final bastante traumático, al decir verdad, porque en primera instancia, pues Ellie había intentado de untarle sangre a Sam, el niño, a ver si eso podía pues evitar que él se transformara, pero al otro día se descubre que no, porque igual se transforma. Sam ataca ya siendo un zombie a Ellie y pues Joel va a intervenir, pero el que finalmente interviene es Henry, el hermano de Sam, y al ver que mató a su propio hermano, por el cual había peleado tanto, pues Henry se Entonces, sí. suicida. Es un Sí, final sí, sí. bastante triste. Curiosamente, justamente el infectado, que fue el hermano menor, no asesinó a todos en el cuarto y en el edificio porque era sordo. No sé si te diste cuenta que le estaba de espaldas. Y justamente fue cuando ve a Ellie que él ataca. Lo que quiere Sí, decir que el Cordyceps, aunque puede, digamos, curar algunas enfermedades, como nos hemos dado cuenta, porque, por ejemplo, la anciana del primer episodio, ella no podía caminar y después, gracias al Cordyceps, sí puede, realmente sigue manteniendo algunos de los rasgos de los infectados después de ser mordidos. sí, y lo otro que no hemos mencionado es que estos zombies pierden la visión, no tienen vista. Sí, es en las distintas etapas de y las distintas características de la infección, hay muchas fases, que justamente es un poco para generar, eh, digamos, distintos enemigos en el juego. Pues esa es la razón técnica, pero la razón dentro de, el contexto, dentro del lore, es que dependiendo de cuántos años ha sido la infección y de dónde ha sido la infección, porque normalmente el Cordyceps busca lugares húmedos y de ser posible con poca luz o nula luz, o sea, en los sótanos, en los trenes, en todo lo que es subterráneo, en las catacumbas. Entonces, hay las distintas fases de infectado, digamos, común,
Después sigue el infectado que ya empieza a ser un poco más ciego, pero que aún no lo es, creo que se llama merodeador, porque es un infectado que de hecho es detestable en el juego, porque es el más, en mi opinión, es el más difícil de matar, porque a diferencia de los otros que te encaran, este es un cobarde que va a intentar atacarte o flanquearte siempre, entonces siempre tienes que ponerte en una esquina donde no haya nada donde se pueda meter. Bueno, nos tocó cortar la reunión pues por el tiempo de Zoom, tenemos la versión paga, pero bueno, y ya estamos de vuelta. Entonces, Martín, nos estabas rápidamente explicando cómo era que funcionaba lo de los infectados, las fases y todo. Exacto. Entonces, en los lugares muy abandonados, digamos, eh, no solamente el metro, sino aún más profundo. Por ejemplo, en el segundo videojuego, tienes que bajar en una escena, no es un spoiler, tienes que bajar en una escena en un hospital y básicamente tienes que ir más hondo, más hondo, más hondo, hasta la zona de cuarentena. Ahí están las primeras personas que se infectaron, ¿no? Entonces son las que mayor antigüedad tienen y mayor presión han tenido, porque son lugares tan, digamos, pequeños que ahí es donde, por ejemplo, nacen las variantes más extrañas. Por ejemplo, los gordinflones suelen ser de lugares así húmedos y angostos donde es posible que más de un infectado se fusionen o se inflamen, por así decirlo. Por eso es que se engordan. Es como los cuerpos. No sé si has visto alguna vez una película de un asesinato en el agua, pero siempre los cuerpos van a estar inflados porque eso es, digamos, un efecto natural de la humedad en un cadáver. Entonces es por eso que son gordinflones. Y pues al final puede salir un rey rata, por ejemplo, que es un jefe al fin, a mediados de del segundo videojuego, que es muy probable que lo vayamos a ver en la segunda temporada de la serie. Entonces, Mm, esos son como los tiers diferentes De de hecho, me hiciste enemigos. recordar algo cuando son atacados y cuando es infectado Sam, em, aparece un monstruo gigante como un zombie. Eso es un gordinflón. Ah, ok, Eso es bueno. un infectado gordinflón. De hecho, es relativamente común en los dos juegos, pero sigue siendo uno que aparece principalmente en lugares no con mucho espacio o muy húmedos, por esto que te digo. Si no estoy mal, usaron un traje real para hacerlo, lo cual fue una muy buena idea, pero parece que al final usaron CGI, entonces no entendí muy bien. Parece que trabajaron mucho hubo cambios creativos, obviamente. Entonces, Ujú. trabajaron mucho en muchas maquetas y en muchos efectos prácticos que al final no usaron. Y dicen por ahí, no lo puedo asegurar, que era una forma digamos, de alardear, o sea, de decir, miren, nosotros hicimos esto. Pero de hecho no lo aplicaron, o sea, todos esos disfraces o la mayoría, por lo que tengo entendido, no se terminaron usando. O sea, se usó mucho más CGI del que se imaginó. Entonces, es algo bastante curioso ahí, pero es algo interesante. Bueno, continuando con la serie, en el sexto episodio se nos presenta una parte de la historia del pasado de Ellie, el cual es bastante conmovedor. Es decir que para mí esta serie en general tiene un tono muy lento, em, que hay muy poca acción, pero pues sin embargo a uno le mantiene entretenido esas historias tan simples y tan bonitas que nos cuenta dentro de la misma trama. Se nos muestra un poco como de Ellie cuando pues estaba dentro del grupo, un grupo de escuela, no sé si era liderado por Petra o qué, pero pues digamos donde ella era de una manera entrenada. Sí, este Y, capítulo se llama Left Behind, como el DLC del videojuego. Y ok, es la misma cosa, porque es el capítulo en el que Joe es herido cuando intentan llegar a la universidad. Y es ujú, el capítulo donde ocurre todo este flashback. Y todo eso es una historia que transcurre en un DLC del videojuego. Entonces, digamos que lo empaquetan en el mismo capítulo y queda exactamente igual. Es sumamente interesante. bueno.
Entonces, pues sí, durante el desarrollo de este capítulo se nos presenta este pasado de Ellie en su entrenamiento y demás, y se nos presenta también a otro personaje que era una amiga de Ellie, que la lleva como a pasar una noche sumamente excepcional en la madrugada. Esta amiga de Ellie pues también era el mismo grupo donde estaba Ellie, pero ahora se había ido y hacía parte de las Luciérnagas y pues ahora la van a enviar como a otra ciudad para que fuera ya a hacer su labor, pero antes de ella irse quería hacerle como una despedida a Ellie con una noche inolvidable. Tienen un muy buena noche con muchos juegos y demás, y de hecho al final hay algo como un poco, no sé si cómo decirlo, pero y es que estas dos chicas se llegan incluso a besar en el transcurso del capítulo. Ah, bueno, eso es algo que tú no sabes porque Ah, eso es del segundo videojuego, pero Ellie es lesbiana y se muestra desde la primera, en la primera. Pero pues por la edad que tiene en el primer videojuego y en la serie hasta ahora, pues no es algo que se tenga que explorar mucho, ¿no? O sea, no es la trama principal en el momento, también porque no hay tiempo como para relacionar sí. relaciones amorosas en general. En la segunda temporada habrá mucho más espacios para eso. Pero el caso es que se ya empieza a dibujar de que ella tiene esa orientación sexual. En este caso con ella, que fue su primer amor, su primera amiga, su primer muchas cosas, su primer asesinato, de hecho, también. A eso voy, es que son atacados por un zombie. Ambas aparentemente son infectadas, pero al final la única que tiene efectos, reacciones, es la amiga de Ellie. Y pues ahí no lo comentan directamente en ese capítulo, pero ya No, podemos pero se suponer, insinúa. se Exacto. insinúa exactamente, ya podemos ir suponiendo que Ellie tuvo que matar a la otra amiga, pues para una vez se transformó en zombie, ¿no? Sí, y esto habla un poco del trauma que tiene Ellie y el trauma que tiene Joe, que se complementan, ¿no? Realmente cada uno necesita una figura contraria en su vida, porque él y todas las personas que quiso han muerto, al mismo tiempo que Joe, que no, aún no, porque su hermano aún está vivo, pero casi todas las personas que ha querido han muerto. Mm, Entonces, realmente, cuando los dos se encuentran y se dan cuenta que son suficientemente fuertes como para avanzar juntos, confiando el uno del otro, es que la historia avanza. exactamente. Bueno, ese es básicamente el sexto capítulo. En el séptimo capítulo vemos como Joel se reencuentra con su hermano Tommy en una aldea en la cual Tommy está viviendo, ya en un escenario como de nieve. Están como muy aislados de la sociedad y pues sí, básicamente es como una aldea que logra en medio de la pandemia sobrevivir y vivir bien, porque tienen colegios, tienen niños, tienen hospitales, tienen todo lo que una sociedad normal tendría. Sí, es la única sociedad funcional que hay en toda la historia. Exactamente. Y digamos que los líderes son Tommy y la esposa, que de hecho ahora terminé, pero bueno. Sí. De hecho, Em, son todos, ¿no? Porque en el mismo capítulo hablan de este tema que es chistoso porque dicen como, ah, sí, es que somos comunistas. mm, Entonces, es una sociedad realmente de pensamiento socialista. No exactamente, no, corrijo. Hay un término mucho más específico que es también como cuando la gente regresa a la tierra y vive a las afueras de la sociedad cultivando siendo autosuficientes y cultivando sus propios alimentos. En la vida real existe un término que es muy similar a la sociedad de este videojuego, pero es muy interesante porque todos se colaboran entre todos, etcétera. Es curioso. sí, está conmovedor. Pero pues bueno, nos presenta entonces cómo este capítulo está viendo Tommy. Y de hecho, aquí es donde Joel, al ver cómo vive su hermano y todo el tipo de vida que tiene, Joel se llega a dar cuenta, o eso al menos él piensa, que es de pronto una mala influencia para Ellie, ¿sí? Que no es como tan bueno que ellos estén juntos. Y le encarga a su hermano Tommy que él termine de llevarla con las nuceras.
Claro, esto a Ellie pues la molesta, pero al final Joe como que se arrepiente y entiende un poco lo que explicamos al principio, que él está como asumiendo a Ellie involuntariamente, pero como si fuera su hija, ¿sí? Exactamente, sí, es psicología de él. Y la verdad es que no lo puede evitar. Él lo intenta, pero es imposible simplemente. Exactamente. Finalmente es Joel quien sigue con la tarea de llevar a Ellie a donde las murciélagas, ya asumiendo más su parte paterna. Y bueno, en el octavo capítulo, pues es un capítulo bastante fuerte, porque si bien se nos presenta como otro tipo de comunidad que son dirigidas por un tipo religioso, Una eh, secta, sí. sí, como una secta. eh, y de hecho, Joel había matado a uno de ellos, pero no lo sabía, y están como Sí, buscándolo. fue justamente el que lo acuchilló y el que lo dejó en coma todo este No. tiempo. De hecho, ahí hiciste una mezcla porque mezclaste el capítulo de la comunidad es de los primeros, de la primera parte. Y digamos que Left Behind, el capítulo de la historia de Ellie cuando era recluta y todo esto, es justamente antes de este capítulo donde se encuentran con la secta. Ok, sí, no voy a caer en cuenta de esa parte y como no sé por qué tuve como la confusión, pero No, bueno, no es grave, no es grave. está bien. Sí, a Joe lo habían apuñalado, no acordaba esa parte. Y pues Ellie lo estaba como curando y buscando como medicina para que lo curaran. Y es Que aquí esa cuando fue la razón por la que ella se acepta relacionarse con ellos. ujú, ella pues se encontró con los de la secta que mencionamos. Y entonces, pues, al ella encontrarse con los de la secta, les dice que les da una parte de la carne y que los de un venado a cambio de que le den pues, la medicina. Se la Sí. dan y todo, y aparentemente todo está ahí bien hasta que los de la secta van a atacar a él. Y digamos, lo que hicieron fue como un engaño para saber bien dónde se escondían y ya. Y la secuestran. La secuestran, se la llevan. eh, digamos que Joel se logra recuperar, él va y la rescata, pero Ellie antes, el líder de la secta le propone que se una a ella, Ellie pues se niega, entonces la van a partir en pedazos. Y no solamente una forma, digamos, simbólica de unirse a ella, sino que se insinúa que el jefe le estaba deseando a Ellie también, o sea, de una manera sentimental también. O sea, no era solamente que se uniera a su grupo, sino era otro contexto. No, y es Y que en general también, es muy desagradable toda la secta, y eso es uno de los rasgos del capítulo. no, y es que también al final se ve que Ellie pues quema la casa donde vive la secta y el tipo trata de violarla para evitar que ella se Sí, escape. exacto. Sí, sí, sí. Pero pues ella logra matarlo antes de que la viole y pues ahí se encuentra con Joel y ya pues se ve lo mucho que está como traumada esta chica y bueno, se cierra Sí. este capítulo tan fuerte en ese sentido, ¿no? Luego ya pasamos al final de esta serie, en el noveno capítulo de la finaliza la primera temporada, donde se nos muestra como otra parte del pasado de Ellie, a la mamá cuando, digamos, la parió, y nos da un poco de contexto de que, uno, la mamá fue infectada mientras que estaba embarazada, ¿sí? Antes de, digamos, de que el cordón umbilical fuese cortado. Y eso lo utilizan como una justificación para que ella, digamos, sea inmune. Exactamente. Algo que curiosamente fue uno de los cambios, de los mayores cambios que hizo la serie, porque en el videojuego eso no se explica o se deja mucho a la imaginación. Aquí es mucho más visual, mucho más claro. Y puede ser esperanzador o puede ser lo contrario, ¿no? Porque entonces tú dirás, bueno, entonces habrá más como ella. Puede ser Exacto. que sea la siguiente generación, lo siguiente. Pero bueno, eso es una teoría ahí.
Y entonces eh, muestra entonces que la mamá de Ellie le dejó encargada, em, cuando ella aún apenas era una bebé, a una mujer que pues era la que en un principio la tenía cuando era las luciérnagas y bueno, en fin. Luego pues ya nos salta a la actualidad, vemos que la dinámica entre Joel y Ellie ya es mucho más de padre e hija, pues por el tipo de chistes que se cuentan, el cómo se hablan entre sí y Las todo veces que muy se han bueno. salvado el uno al otro ya, porque ya llevan mutuamente varias. La vez que Ellie lo salvó del coma que tuvo por la cuchillada Ujú, que le dieron, la vez que Joe la salvó en este caso de la violación, la vez que bueno, no, de hecho ella se salvó a sí misma, pero él la recibió, corrijo. ujú. Bueno, en general ya tienen mucha más confianza. Exactamente. Y de hecho Joel le cuenta una experiencia de él la vez que casi se suicida, que intentó suicidarse, pero no lo logró. Y Y Ellie le le cuento su cuenta, pasado también, con su sí, hija, por ejemplo, porque él evitó el tema en toda la serie. Él evitó hablar de su hija. entonces pues sí, le cuenta un poco de su pasado y Ellie le cuenta sobre la primera vez que mató a alguien que hace referencia al episodio, bueno, del cual te hablamos, ¿sí? Sí, Left Behind. Ese. Em, Es y el único bueno, que me sé el nombre, no pienses que me sé el de todos. bueno, pero está bien, está bien. Eh, Luego, pues ya vemos que él y Joel son como atacados por una especie de bomba, la cual los duerme, y son llevados con las luciérnagas. Ya por fin se encuentran con ellas y con la chica Marlene. que al inicio de la serie pues tenía Ellie, ¿no? Sí, Marlene. Marlene, eso no acordaba el nombre. Yo para los nombres soy malísimo. Entonces, pues, cuando Joel despierta, porque esta bomba los había dormido, Marlene le explica a Joel un poco del procedimiento que tienen que hacerle a Ellie para, digamos, sacar la cura y demás. Y en resumidas cuentas, es estriparle el cerebro, o sea, la van a tener que matar de alguna manera. Para que, porque ya que el hongo se alberga en el cerebro, pues tienen que sacarlo de ahí. Sí, porque es un hongo pasivo, ¿no? Porque al fin y al cabo, como ella fue infectada, lo que sucede es que cuando lo muerde otro infectado, el Cordyceps detecta que ya hay Cordyceps en ella, entonces no se vuelve invasivo, ¿no? Ujú, Ella tiene un hongo, digamos, está infectada de manera, es como una vacuna, literalmente es una vacuna natural, porque al fin y al cabo las vacunas empezaron siendo naturales. Pues es el tema de las vacas en Holanda, por ejemplo, si no mal recuerdo, y las lecheras que tenían inmunidad hacia ciertas enfermedades porque digamos que estaban en contacto con animales que ya estaban infectados de estas. Es exactamente el mismo concepto, simplemente que llevaba pues a esta serie, pero justamente es eso, que necesitan matarla para sacar la cura, o eso es lo que ellos creen. Y, y... Continúa tú, perdón, me bueno, puse en blanco. tranquilo. Entonces, pues claro, esto de alguna manera perturba a Joel, como que él no está de acuerdo con eso, y tiene una reacción bastante violenta. En un principio él simplemente lo van como a sacar del hospital para que se vaya, pero él reacciona, mata a toda la gente, e incluso Marlene, la mujer con la que estaba, Marlene, sí. Y de Marlene. hecho, Marlene es la única que interpreta el mismo papel, la misma actriz en la serie y en los videojuegos. Ah, ya, pues, ahí esa parte. Sí, sí, Bueno, sí. Marlene es quien encuentra a Joel al final cuando, bueno, después de que Joel ya ha masacrado todo ese grupo de ya las luciérnagas, se le ve todo Barat, como nunca antes se le había visto en la serie, todo violento y demás. Y pues incluso como cuando él le dispara a los médicos y todo eso también es súper fuerte. Y ya él al final está Sí, cargando es a una Ellie. escena que tiene mucha importancia para la segunda temporada, porque la segunda temporada se basa mucho
Obviamente no te voy a dar spoiler exacto, pero se basa mucho en quienes murieron esa vez que él mató a todos sin pensar en intentando salvar a Ellie. Ujú. Entonces él está cargando a Ellie ya para escapar de ahí con ella. Y Marlene interviene y le dice que le da como otra oportunidad a pesar de lo que hizo y de todos modos Joe la mata. Digamos Porque que eso no sabe que irá lo, por ella. exactamente, digamos que eso no lo muestran en ese momento exacto, sino que lo que hacen es que hacen ahí como una especie de salto a cuando Joe ya se la está llevando en un auto a Ellie y Ellie despierta y Joe le dice pues que le miente, que no hubo como una cura forma de sacar una cura con su gen, sin un montón de pruebas, pero que eso no fue posible. Y Ellie le pregunta por Marlene y es aquí donde hacen un pequeño como de saltos mostrando realmente cómo Joe la mata. Sí, Em, y ahí pues finaliza esta primera temporada. No sé si tú, Martín, quieres decir algo en conclusión. sí, claro. Eh, entonces, la importancia también ahí cabe en que Joe, digamos, hay un problema de moral ahí que es el que va a cargar Joe por el resto de la historia y Ellie también. Porque Ellie había decidido que valía la pena morir por salvar a toda la humanidad. Y Ujú, Joe decidió que valía la pena matar a todo o condenar a toda la humanidad para salvar a la única persona que quería en ese momento y que rompiera la cadena de muertes que había tenido todas las personas que había amado. Entonces es una historia, en eso es supremamente trágico y es un momento que de hecho creo que tiene muchísimas críticas. Eso en el videojuego se critica mucho porque realmente Joe no es un héroe, es una clase de personaje muy gris por esa clase de decisiones que toma, por la clase de gente que mata. ujú, Y una de las grandes diferencias entre el videojuego y la serie, que aquí se nota mucho, es una diferencia de formato. Pues ya hemos hablado mucho de las diferencias, pero podemos saber que la serie y el videojuego son casi calcadas, ¿no? En muchas cosas, son casi iguales. Los cambios son casi todos prácticos. ¿Por qué? Porque realmente el formato de una serie es muy diferente a un videojuego. En un videojuego la historia se cuenta entre secciones. En una serie se tiene que contar en la trama constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Estas escenas de acción que estaban hechas explícitamente para que tú masacraras a todo el mundo, no tienen tanto sentido, porque se demostró ya que Joe es alguien que es un humano común y corriente, que si un infectado lo ataca, él va a tener dificultad para matarlo y no va a poder con dos o tres infectados si no está supremamente armado. O sea, no como en el videojuego que tenía como cinco o seis armas diferentes que puede utilizar en cada ocasión. ujú, Entonces creo que lo más criticado es que ellos calcaron esta parte que no tiene congruencia con las otras escenas de la historia, ¿no? Porque se muestra un Joe humano, digamos, no un superhéroe, y aquí de repente es capaz de matar a todas las luciérnagas, de hecho. Entonces, creo que esa fue de las mayores críticas que recibió la serie, justamente el final, tanto como el videojuego, que también se criticó el final. pues sí. Pero bueno, hay que esperar a ver a que salga la segunda temporada y ver cómo continúa la serie. Si sigue siendo igual de fiel a los juegos, si sigue No siendo va a ser. igual de buena. O... La van a cambiar. Ya se había informado y se nota desde la primera serie, si lo ves, que ellos están intentando hacer lo que decía, ¿no? Van a hacer un puente entre los dos videojuegos. Entonces, esta serie se parece a ambos, en un punto medio realmente. O sea, va a haber El que más críticas tuvo en la trama fue el segundo videojuego. Recibió muchísimas críticas, mucho odio realmente. Entonces va a haber muchas decisiones que se van a cambiar y eso se nota desde aquí, aunque no ha empezado aún. Bueno, ya veremos. Lo importante es que siga siendo una serie bastante fascinante y buena. Incluso para los fans que como yo, pues no conocen el videojuego, ¿no? Bueno, ya vamos aquí a cerrar el video.
quiero agradecerte, Martín, pues por haber aceptado mi invitación y pues por todos los grandes aportes que hiciste aquí. Espero Espero, que hayan sido de utilidad. sí, demasiada utilidad. Y espero pues pronto algún día poderte volver a tener aquí de invitado en el canal. Ok, ok. Espero Bueno, poder aportar mejor la próxima vez, más organizado. sí, tranquilo, igual esta vez estuvo bastante bien. Ok, Bueno, eso sería todo por hoy. Ya saben, comenten aquí abajo en los comentarios sus opiniones sobre The Last of Us, tanto el videojuego como la serie. Denle like, suscríbanse, compártanlo y nos vemos pronto en un nuevo video. No sé si quieres decir algo, Martín, antes de finalizar. estoy bien, gracias. Bueno, adiós.